Hola, muy buenas tardes. Para nuestra oración de hoy retomamos la lectura del Evangelio según San Marcos. Salteamos un pasaje ayer debido a la fiesta de la presentación del Señor. Estamos en el capítulo 6. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. El pasaje que hubiéramos leído ayer es aquel que relata la visita de Jesús a Nazaret, a su pueblo, donde fue rechazado. Entonces, esto que nos cuenta hoy Marcos sucede inmediatamente después de eso. Rechazado en Nazaret, no quisieron escuchar sus palabras y entonces Jesús empieza a recorrer otros pueblos de la Galilea. No solo es destacable que sigue, a pesar de este fracaso padecido en su pueblo, sino que intensifica el anuncio, llama a los 12 y los envía, para que también ellos anuncien la presencia del reino. Los envía de dos en dos, de algún modo ya hay un anuncio de que la vida de la fe se hace comunitariamente. También tiene que ver con esto el hecho de permanecer en la casa donde sean recibidos. Uno podría decir que las primeras parroquias fueron las casas de familia donde los discípulos eran recibidos y entonces la gente del pueblo podía reunirse en ese lugar a escuchar el mensaje del Evangelio. Los lugares a los que son enviados los discípulos a semejanza de Jesús son aquellos que van a recibir este anuncio con poder. Los discípulos tienen que ofrecer el perdón de Dios, que ese es el anuncio de la buena noticia, y van con poder para liberar de los dolores y de los males, algo que permanece como una gran vocación para todas nuestras comunidades, para toda la iglesia, para cada parroquia también. La necesidad de no llevar alimentos, de no llevar provisiones, de no llevar dinero, tiene que ver, por un lado, obviamente, con la confianza puesta solo en Dios, pero también tiene que ver con una confianza que se pone en aquellos que van a recibirlos, confían en que serán recibidos. Algunos otros maestros en tiempos de Jesús tenían también sus discípulos misioneros, pero estos tenían la costumbre de llevar su propio alimento, de llevar dinero para garantizarse la subsistencia. También tenía que ver con la desconfianza, no solo en la hospitalidad de quienes iban a recibir el anuncio, sino la desconfianza en sus alimentos. Recordemos que hay mucha preocupación en la religión oficial de Israel por los alimentos que son puros y los que no lo son. No podían entrar en cualquier casa si eran personas que vivían de algún modo en la impureza, si eran paganos, si había algún enfermo, etc. Y no podían compartir esos alimentos. Esta es una de las cosas más llamativas de estos misioneros, comparándolos con otros de la época. Van a compartir, van a entrar en las casas donde sean bien recibidos, sin otra condición que esa, van a compartir los alimentos y la vida, van a generar comunidades, espacios de encuentro con Dios, especialmente comunidades con los que de otro modo han sido excluidos. Allí están los paganos, los pecadores, los enfermos, aquellos que la religión oficial discriminaba y separaba y excluía, son los destinatarios primeros de este anuncio de la buena noticia. Por eso uno podría decir, con derecho, los discípulos anuncian la cercanía del reino, no porque traen una serie de normas o costumbres o una serie de prácticas, sino porque traen un modo nuevo de compartir la fe, de convivir, de vivir en comunidad. Entonces,
este modelo primero, que no es otro que el de Jesús. Jesús no se queda en un lugar y ni siquiera envía simplemente a transmitir contenidos. Jesús se mueve, camina, es un peregrino y hace de sus discípulos también peregrinos que no se quedan quietos, que van de un lado a otro llevando la buena noticia con palabras, pero sobre todo haciendo realidad el sueño de Dios, haciendo comunidades con lugar para todos. Ofrecer el perdón de Dios y hacer lugar para todos en la comunidad. Parece tan simple y este es como el corazón del anuncio. Habría que decir también que cuando Marcos recuerda estos hechos y los comparte en su Evangelio, la Iglesia está pasando por una situación muy difícil. Se calcula que escribe más o menos Marcos alrededor del año 70. Ustedes pueden recordar la invasión de Roma a Jerusalén, la ciudad incendiada. No solo el pueblo de Israel padece, también en esos años previos, años 60, 65, la Iglesia es perseguida, duramente perseguida. Entonces, a la luz de la experiencia de Jesús en Nazaret, siendo rechazado, la Iglesia relee, gracias a Marcos, esta situación actual de dificultad y de persecución como una invitación a fortalecer, a intensificar el anuncio y probablemente de una manera muy particular a liberar de los males. No hace falta decir que la Iglesia siempre de uno u otro modo es perseguida. En nuestros tiempos hay modos también de desacreditar el anuncio del Evangelio, directa o indirectamente. También nosotros podemos sentir a veces el desánimo que hubiera podido invadir el corazón de Jesús en su momento en Nazaret y de los primeros discípulos en los pueblos que recorrían, a donde habían sido invitados por Jesús. En este sentido también el rechazo o la a veces ignorancia que se tiene del anuncio del Evangelio, el desinterés por recibir la buena noticia de muchos o por entender que hay valores del Evangelio que pueden ser transmitidos a la sociedad, lejos de desanimarnos, tienen que invitarnos a buscar creativamente el modo de seguir anunciando. Y esto que digo para la Iglesia tiene que ver obviamente con la actividad de nuestra comunidad y de cada comunidad, tiene que ver también con la actividad de cada discípulo misionero en el ámbito en el que le toque estar. Tenemos que buscar creativamente el modo de anunciar la presencia del reino, el perdón de Dios, la posibilidad de vivir en comunión, a veces empezando por la propia familia o por el propio lugar, aquellos lugares donde vamos viviendo, donde somos de algún modo enviados por Jesús para esto, para hacer presente su reino. Que el Señor nos fortalezca, nos libre de todos los desánimos, nos ayude a encontrar individualmente y comunitariamente con mucha creatividad el modo de hacer presente este reino, de incluir especialmente a los excluidos y de sanar hasta donde tengamos posibilidades con el poder de Jesús, sanar los males, apartar los males de las personas que Dios ponga en nuestro camino. Vamos a pedirle a San Blas en este día, su día, que nos regale su intercesión. Voy a hacer la oración que en la misa o después de la misa hacemos sobre cada uno pidiendo la salud, especialmente de la garganta. San Blas se hizo famoso por haber sanado a un chico que se había atravesado la garganta con una espina de un pescado. Y esto quedó en la memoria de la Iglesia como para invocarlo y pedir su intercesión en las cosas que tienen que ver con la garganta y con la salud en general. Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, te libre Dios de todo mal de la garganta y de cualquier otro mal. Amén. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.